siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay una serie de televisión que inicia con varias personas que despiertan de su inconsciencia, exhaustas, tirados sobre la arena de la playa, que claramente da a entender sobre un naufragio al que apenas han logrado sobrevivir. Lo interesante de este hecho, que pudiera parecer tan común, es que ninguna de estas personas recuerda nada de su vida anterior, ni su origen, de dónde vienen, ni siquiera su nombre, ni su familia, ni su actividad laboral, ni tampoco se conocen entre sí. Ensimismados, por más que luchan por recordar algo sobre quiénes son, de dónde vienen, qué pasó y por qué están en ese lugar, no lo logran, no recuerdan absolutamente nada. Esa situación les lleva a vivir en incertidumbre, angustia, temor y desconfianza de los unos para con los otros. También se provocan momentos de discusiones violentas. Lo único que buscan es su propia supervivencia y resolver la cuestión de quiénes son, de dónde vienen, qué están haciendo allí. Esta situación, que pareciera ser excepcional y solo de película, realmente es la misma experiencia de incertidumbre en la que viven miles de personas. Estas personas que sí saben cómo se llaman, conocen sus apellidos, conocen a su familia. También, obviamente, saben cuál es su profesión u oficio, pero que, sin embargo, desconocen cuál es su verdadera identidad. No pueden porque no tienen una respuesta a las preguntas filosóficas tan antiguas e inquietantes que el ser humano se ha hecho desde que tiene conciencia de su existencia. Las preguntas sobre ¿quién realmente soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es la función de mi existencia, si es que la hay? Vivir así produce desconcierto y una angustia más profunda que otros temores comunes como el alimento, el vestido, la salud, la vivienda. Pero todo lo contrario es vivir teniendo una respuesta clara para cada una de estas trascendentales preguntas. Cuando tú sabes claramente quién eres, de dónde vienes y a dónde vas, y cuál es el propósito fundamental de tu existencia, sea corta o sea larga, por ese propósito que luchas cada día de tu vida, por el que te consumes gustosamente y das todo lo que tienes, y que despeja todo temor y sentido de preocupación por el porvenir, porque sabes muy bien cuál será tu maravilloso final. Gracias a Dios, en tratándose del llamamiento a la vida cristiana, no existe tal incertidumbre. En la porción bíblica que hoy ocupa nuestra atención, Dios, por medio del apóstol Pablo,
despeja cualquier duda sobre nuestra identidad, que nos llena de una completa seguridad, pues nos revela claramente quiénes somos en realidad, cómo debemos ser y cuál es nuestro quehacer en esta vida. Lo que también descubre nuestro origen y obviamente nuestro destino. Así que en los siguientes minutos trataremos sobre la identidad que da seguridad. Comencemos en primer lugar hablando sobre nuestra condición personal. Es decir, hablemos sobre nuestro ser. Es decir, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Generalmente cuando nos hacen la pregunta, ¿quién eres?, respondemos dando nuestro nombre y apellidos. Y muchos, con orgullo, anteponen al nombre su título profesional. Pero en su sentido más profundo, ontológicamente hablando, es decir, ¿cuál es realmente nuestro ser? Nuestro yo, que poco o nada tiene que ver con nuestro nombre, lugar de nacimiento, profesión u oficio que tengamos. ¿Cuál es mi ser realmente? Pablo lo descubre diciendo, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Este es en realidad nuestro ser. Nuestra existencia se define en términos de posesión de alguien superior a nosotros. Estamos hablando naturalmente de Jesucristo, el Hijo de Dios. No solo somos llamados para ser redimidos y discípulos de Jesucristo, no solo somos llamados para ser sus seguidores, somos llamados, de acuerdo a lo que Pablo señala aquí, a pertenecer en cuerpo y alma a nuestro Salvador. Somos llamados para ser su posesión. Este llamamiento a ser de Jesucristo implicó un costo altísimo: la sangre propia del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro lo dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros fuimos rescatados y comprados por la sangre de Jesucristo. Por eso le pertenecemos, y eso es lo que le da identidad a nuestro ser, a nuestra vida. Es así como cada creyente puede repetir con convicción la respuesta de la pregunta número 1 del Catecismo de Heidelberg, que pregunta esto: ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Veamos parte por parte la maravillosa respuesta a esta vital pregunta. ¿Cuál es nuestro único consuelo, tanto en la vida que vivimos, en medio de las circunstancias en que estamos? Pero ¿cuál es nuestro consuelo aquí, en un mundo de tinieblas, de dolor, de pena, de amargura, de muerte? Consuelo que no solamente es aquí en esta vida, sino también en la muerte. Veamos la primera parte. Dice así: que yo pertenezco, alma y cuerpo, tanto en la vida como en la muerte, no a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, quien al precio de su propia sangre ha pagado plenamente por todos mis pecados
y me ha liberado completamente del dominio del diablo. Aquí está el quid, el meollo, la esencia de la identidad de cada cristiano. Lo que define nuestro ser, nuestra identidad trascendental. Somos posesión de Jesucristo, comprados con su propia sangre. Le pertenecemos, por lo tanto. Somos cristianos. Antes de serlo, nuestra identidad estaba cautivada por el diablo. Éramos esclavos del diablo. Por lo que ahora a la pregunta, ¿quién eres?, nuestra inmediata y orgullosa respuesta debiera ser: soy cristiano. Y no solo sigo a Jesucristo, sino que le pertenezco por completo ahora y por toda la eternidad. Conocer esta identidad que tiene que ver con ser posesión de Jesucristo, pertenecerle a Jesucristo, debe darnos tanta seguridad para vivir esta vida de turbulencias en la que vivimos y morir confiadamente. Pero no es todo lo que encontramos en esta respuesta. La segunda parte dice, hablando de Jesucristo, quien me protege de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial ni un cabello cae de mi cabeza. Ciertamente todas las cosas deben adaptarse a su propósito para mi salvación. Al estar clarificada nuestra identidad, nuestro ser de Jesucristo, de pertenecerle a Él, entonces, obviamente somos objeto de su perfecta protección. Nada puede ocurrirnos si no es permitido por Él. Y lo que Él permite, aun cuando parezca ser negativo y malo para nosotros, será encauzado para nuestro propio bien, para nuestro crecimiento en la fe y naturalmente para nuestra salvación final. Nuestra identidad en Cristo nos da esta perfecta seguridad de que pase lo que pase en este año y en todos los años que el Señor nos conceda vivir, como dice también el propio Pablo, que estemos seguros que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué contenido tan maravilloso tiene esta respuesta? Pero hay una tercera parte todavía, que resulta como una consecuencia lógica a los dos aspectos anteriores. Veámosla. Por eso también, por medio de su Espíritu Santo, me asegura la vida eterna y me hace estar de todo corazón dispuesto y preparado a vivir para Él sin dudas ni reservas. Naturalmente, no puede ser de otra manera. Cuando nosotros nos reconocemos en nuestra esencia, en nuestro ser, como redimidos y poseídos por Jesucristo y por lo tanto protegidos, bendecidos por Él durante todos los días de nuestra vida, naturalmente que entonces, teniendo la seguridad de la vida eterna que nos da el Espíritu Santo, no nos queda otra cosa más que estar dispuestos y preparados para vivir para Él, sin ninguna duda, sin ninguna reserva, entregados totalmente a Él. Así que, una vez definida nuestra verdadera identidad, que está en ser posesión de Cristo, que es nuestra identidad cristiana, entonces lo lógico es conocer cómo debe ser tal identidad. Así que ahora Pablo nos habla claramente sobre nuestro cómo ser, es decir,
cómo soy. Ya sé lo que soy, ahora cómo soy. Es decir, cómo debe mostrarse mi identidad. Cómo debe ser conocida por propios y extraños, por nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, por nuestros jefes o por nuestros trabajadores. En una palabra, por toda la gente. ¿Cómo deben conocer mi identidad cristiana? Pablo lo revela sucintamente y sin ambajes, sin pena y sin darle tantas vueltas. Él dice simplemente así: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué anotamos que Pablo dice sin rodeos y firmemente cómo debe ser mostrada nuestra identidad cristiana? Bueno, es fácil entenderlo. Si recordamos la forma de vida que llevaban los romanos en esa época, llena de idolatría, un paganismo completo, sin ninguna moralidad, haciendo con sus vidas lo que les proporcionara mayor comodidad, lujos y placer. Resultaría irónico, por decirlo menos, pero sería mejor decir ridículo, que Pablo les hablara de una vida santa, completamente diferente a todo lo que habían vivido hasta antes de conocer a Cristo. Y podemos decir que cualquier parecido a la forma de vida de nuestra época tan moderna, tan liberal, tan progresista, no es pura coincidencia, sino la más terrible realidad. Por ello, para muchos cristianos, esta revelación pudiera sonarles también inadecuada e imposible de atender, cuando nuestra cultura actual es todo lo contrario a lo que sería llevar una vida santa. Pero nosotros, si hemos identificado cuál es nuestra identidad en Cristo y nos llamamos cristianos, tenemos que recordar que una de las insistencias más reiteradas en las Escrituras tiene que ver precisamente con la forma en que debemos mostrar nuestro cristianismo, nuestro ser como hijos de Dios, como redimidos por Jesucristo, como pertenencia suya. Repetidas veces la Escritura nos recuerda que la dirección de nuestro llamamiento está claramente marcada. No es otra sino la santidad. Veamos solo una muestra de esto. Moisés dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también en esta misma carta a los romanos dice lo siguiente: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora preguntamos, para no dar por sentado que todos entendemos el concepto: ¿qué cosa es ser santo?
Porque muchos al escuchar este término lo encierran en el ámbito de lo místico, de lo muy espiritual, de lo cultico y de ceremonias litúrgicas. Pero el concepto de ser santo es mucho más que esto. Las expresiones separado de y separado para, que definen el término santo, le dan la interpretación correcta. Y esto tiene una aplicación cotidiana y vivencial, pues santo significa separarse no del mundo, sino de lo pecaminoso e inmoral del mundo. Pero santo también le da la dirección correcta, pues como hemos dicho, este vocablo también significa separados para. Es decir, fuimos separados de lo pecaminoso del mundo, de lo inmoral del mundo. Fuimos separados para vivir ahora de acuerdo a las normas cristianas, en medio de un mundo que vive opuestamente a ellas. Porque si nuestra identidad está en Cristo, entonces debemos mostrar esa identidad viviendo como Cristo ha ordenado que vivamos. El apóstol Pablo, en otra de sus cartas, dice estas palabras: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y en otra de sus cartas agrega: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y para dar testimonio de Dios también con nuestra forma de vivir, tal como lo dice el propio Señor Jesús: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que el concepto de ser santo es amplio. Tiene que ver no solamente con estar dentro del templo, en oración, sino tiene que ver con la vida cotidiana, la vida común. Tu función como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como obrero, como trabajador, como profesionista, como patrón, como empleado, como ciudadano. En todos estos ámbitos en los que nos desenvolvemos tenemos que mostrar con nuestra forma de vivir santa, es decir, viviendo como Dios quiere que vivamos, de acuerdo a sus principios revelados en su palabra. Es como nosotros vamos a mostrar esa identidad y entonces tendremos una completa seguridad en nuestra vida. No nos va a importar cómo viva el resto de la gente. No nos va a importar que nos vean extraños viviendo nosotros con otras normas, pues son nuestras normas. Ellos tienen otras normas que no son las mismas que nosotros. Ellos viven de acuerdo a sus normas. ¿Por qué nosotros no vamos a vivir de acuerdo a las nuestras? Y además vivir con orgullo, porque si estamos agradecidos por lo que Jesucristo hizo por nosotros, por la compra con su propia sangre y que nos protege y nos bendice todo el tiempo, ¿por qué entonces no vamos a vivir como Él señala que vivamos, como Él indica en su palabra que vivamos? Bueno, hasta aquí hemos visto entonces dos aspectos fundamentales de nuestra identidad que le da seguridad a nuestra vida. Primero vimos nuestro ser, que tiene que ver con ser posesión de Jesucristo y por lo tanto ser cristianos. Y además acabamos de ver cómo expresar ese ser que somos, lo que somos cristianos. ¿Cómo lo expresamos? Ya lo hemos comentado. Todo el tiempo, todos los días de nuestra vida, en la casa, fuera de la casa, en el templo, fuera del templo. En todo lo que hagamos, debemos vivir en santidad, es decir, haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos. Finalmente, Pablo también nos revela el tercer aspecto fundamental de nuestra identidad cristiana, pues Él nos muestra también nuestro quehacer. Es decir,
¿para qué soy como soy? Una vez que me identifico como cristiano y posesión de Jesucristo, es decir, que lo reconozco como mi dueño absoluto y que por ende, debiéndole mi obediencia total, me dispongo a mostrar al mundo mi identidad viviendo en santidad, ahora descubro que vivir de tal manera es fundamental para cumplir con el propósito de ser cristiano y vivir como cristiano, a saber, usar mi vida para cumplir con la tarea que Él dejó en mis manos. El apóstol lo dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. En el sentido original, debemos aclarar, en el sentido literal, el nombre apóstol fue exclusivo de los 12 discípulos del Señor y de Pablo mismo, pues ellos fueron los únicos en recibir este nombre directamente del Señor Jesús. Eso es lo que identifica a los apóstoles bíblicos, que fueron llamados personalmente por el Señor Jesús. En ese sentido, ya no hay apóstoles actualmente. Sin embargo, el concepto implicado en el término de apostolado, que también Pablo menciona adelante, que es la entrega apasionada a una encomienda dada, sí es aplicable a todo cristiano. Es decir, el nombre apóstol no lo llevamos, pero lo que sí llevamos es el apostolado, que como hemos dicho no es otra cosa sino entregarnos apasionadamente al cumplimiento de una tarea que hemos recibido. Y esto es aplicable a todos los cristianos. De esto no debe haber la menor duda, pues si bien en este texto Pablo está hablando de él mismo y la tarea que recibió directamente de Cristo de predicarlo a él, la información que encontramos en muchos otros textos del Nuevo Testamento dejan en claro que la tarea, la comisión, el encargo de predicar a Cristo fue dado también al resto de los cristianos. Mencionemos lo que dice Pedro, hablando a todos los creyentes. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y sin buscar más, nos debe ser suficiente que esta tarea a los cristianos fue encargada por el propio Señor Jesús, quien la dio momentos antes de ascender al cielo después de su gloriosa resurrección, cuando les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que no hay confusión, no la debe haber, ni mucho menos excusas. ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Para qué nos compró? ¿Para qué nos hizo su posesión? ¿Para qué nos llama cristianos? ¿Por qué nos dice cómo debemos vivir como cristianos? Simplemente para cumplir con la tarea que Él nos encomienda de seguir proclamando su nombre. El Evangelio de Dios, que habla de Jesucristo y su obra redentora, debe seguir siendo predicado con entrega, con pasión, con determinación, no obstante los altos costos que esto pudiera implicar, los desvelos, los reproches, el enojo, la molestia, el ostracismo incluso. No importa, tenemos una tarea que cumplir. Esta es la misión de nuestra vida,
Para esto fuimos redimidos por la obra de nuestro bendito Salvador, para buscar más adoradores que adoren su nombre bendito. El llamamiento que Dios nos ha hecho, que define nuestra identidad y que por lo tanto produce tanta seguridad en nuestro corazón para vivir en un mundo de tinieblas y de dolor, es muy claro. Nos revela que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos posesión del Señor Jesucristo. Esto es maravilloso por sus implicaciones, porque al ser de Jesucristo recibimos toda clase de bendiciones, su protección, su dirección, su provisión, su compañía, su amistad, su consejo, su consuelo, etc. Porque somos de Él y Él nos ama y Él nos protege y Él nos cuida. Pero también nos revela que el camino de la vida cristiana está claramente definido. Es un camino de santidad, de obediencia a los preceptos, a los mandamientos, a los principios que Dios ha dado en su palabra, que el Señor Jesucristo enseñó con tanta claridad. Una vida de consagración y servicio a Él, una vida de testimonio que nos da seguridad, porque nos quita los sobresaltos de aquellos que hacen cosas que no deben hacer y que solo les traen perjuicio a su vida personal, a su vida familiar. Si seguimos nosotros la vida cristiana como el Señor Jesús la ordenó, la indica, es para nuestro propio bien, es para nuestra propia paz, es para nuestra propia tranquilidad y podemos vivir cada día llenos de seguridad. Pero recordemos también que el hecho de conocer quiénes somos y vivir como cristianos, como lo que somos, tiene un propósito. Y el propósito es bien claro. Se nos ha dado algo para hacer. Ese es nuestro quehacer cotidiano. Algo que debemos cumplir como cristianos, que es la predicación del Evangelio. Dando testimonio de nuestra vida a la gente que está cerca de nosotros, diciéndoles cómo Cristo ha afectado positivamente nuestra existencia, le ha dado sentido a la vida, cómo Cristo ha venido a llenarnos de seguridad, de gozo, de paz, de alegría, en medio de tantas cosas malas y negativas que hay en esta vida. Como parte del pueblo de Dios, no podemos hacer oídos sordos a la situación caótica en que vive la humanidad de nuestros días. Por lo tanto, aceptemos y celebremos el llamamiento que Dios nos ha hecho, que es sublime, por lo que ya hemos estado considerando en estos minutos, y dispongámonos a vivir como verdaderos apóstoles de Jesucristo, en el sentido que ya hemos explicado también, es decir, apartados de la maldad, del pecado, de la inmoralidad, para vivir una vida sana, santa, cristiana, proclamando el Evangelio de salvación de Cristo por todos los medios posibles. Disfrutemos del privilegio de vivir un testimonio de virtud en medio de la corrupción que nos rodea, en el trabajo, en el vecindario, en la calle, donde quiera que estemos. No olvidemos que nuestra vida fue comprada por Jesucristo y que le pertenecemos por completo a Él, y que este llamamiento es irrevocable. Así que, conociendo nuestra identidad y todo lo que esto implica, podemos vivir con completa seguridad cada día de nuestra vida, sabiendo que nuestra vida es útil sirviendo al Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión, bendición y consolación de su Espíritu Santo sea contigo, conmigo y con todo el pueblo de Dios. Amén. Ciego he vivido
gracia y perdón en la cruz ya me dio. Con Jesús quiero vivir, con fe y pasión cumpliré mi misión. Mi pecar Él ya borró, mi identidad es Cristo Jesús. Ciego he vivido, sordo me hallaba, sin un propósito, una razón, solo y herido, muerto y vacío, no comprendí el milagro de amar. Todo cambió cuando le vi, cuando su gloria mi vida tocó. Él me salvó, me rescató, gracia y perdón en la cruz ya me dio. Con Jesús quiero vivir, con fe y pasión cumpliré mi misión. Mi pecar Él ya borró, mi identidad es Cristo Jesús. Con Jesús quiero vivir, con fe y pasión cumpliré mi misión. Mi pecar Él ya borró, mi identidad es Cristo Jesús. Con Jesús quiero vivir, con fe y pasión cumpliré mi misión. Mi pecar Él ya borró, mi identidad es Cristo Jesús. Mi identidad es Cristo Jesús. Mi identidad es Cristo Jesús. Mi identidad es Cristo Jesús.